250 ediciones. Del proyecto sonoro que explora la innovación, el diseño, la creatividad, los negocios y los futuros. Creative Talks Podcast. Llega a sus 250 ediciones y lo celebraremos juntos. Próximamente, la celebración 250 de Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Thomas Cole, un artista digital de Países Bajos que ha recreado en 3D la capital del Imperio Azteca y quedó espectacular. Analizamos el Business of Fashion Brand Magic Index para examinar si los clientes ven una marca de la misma manera que una marca se ve a sí misma. Revisamos el proyecto Rememory, un nuevo programa de inteligencia artificial que nos permite hablar con los muertos. Discutimos la idea de Ray Dalio, que menciona que el impacto de la IA podría conducir a una semana laboral de solo 3 días. Y la Tierra se encuentra ahora fuera de la mayoría de los límites planetarios bajo los cuales surgió la civilización humana. ¿Qué implica para el futuro de la humanidad? Te lo explicamos todo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Y las líneas espacio-tiempo vuelven a colisionar. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Ha sido semanas extenuantes, pero aquí estamos, aquí seguimos con un montón de contenido del cual tenemos que hablar. Sí, creo que han sido semanas súper interesantes. Creo que destaca de la semana, Fer, que nos reunimos con Mara y Mónica. Ambas son personas que han estado detrás de proyectos muy interesantes aquí en la ciudad donde radicamos en este momento, en Querétaro. Y Mara ha venido creando un movimiento dentro de la jabonera. Y quiero poner en la mesa, Fer, una primera idea que me gusta de Mara, que es: lo disruptivo es la bondad. Y esto lo traigo porque seguramente tú del otro lado del podcast has visto las últimas 3 ediciones de este podcast, o 4 tal vez, donde hemos estado en una espiral donde nos rebasan los datos, nos rebasan las cosas que están ocurriendo, e inclusive puede que se haya sentido un poco pesimista, cosa que Mara también nos lo comunicó, ¿no? Como diciendo, oigan, están como un poco perdidos. Y esa frase, lo disruptivo es la bondad, me alimentó el alma. Fue una conversación, un desayuno que tuvimos con ella, y la verdad es que ella ha venido haciendo algunas cosas interesantes y también nos regaló un libro. Bueno, nos prestó un libro que se llama Design Peace, Building a Better Future Now, que habla de proyectos que han sido desarrollados a lo largo del planeta, en donde justamente están tratando de identificar y explorar qué es esa paz. Y cómo hay proyectos que a través del diseño han sido creados justamente para poder mediar esa relación. Y cuando ojeas el libro y te das cuenta de algunos de estos proyectos, unos de ellos en nuestra frontera entre Estados Unidos y México, justo en una de las ciudades más icónicas como Tijuana, pues ves varios de estos proyectos y sin duda, Fer, te da un poco de oxígeno y esperanza sobre lo que estamos haciendo los humanos y lo que somos capaces de construir con nuestra creatividad. Creo que eso es lo bueno de tener la fortuna de poder sentarte a platicar con otras personas, ¿no? Uno, que te den su perspectiva de cómo te están viendo ellos desde afuera, y por otro lado también como tener este aliciente de las cosas buenas que están pasando a nuestro alrededor, que también son muchas, y como siempre lo decimos, aunque son muchas, no tienen el spotlight como lo tienen las noticias malas o las noticias que nos llevan al pesimismo. Y yo también coincido que lo disruptivo es la bondad, ¿no? En este mundo en el que hoy estamos, de hecho, yo con mis estudiantes de posgrado justo les digo, o sea, es revolucionario que estés estudiando, es revolucionario que hoy estés aquí tomando un posgrado si contemplamos el contexto en el que hoy estamos, ¿no? Entonces, aunado a eso, me hace mucho eco, me resuena muchísimo el pensar que lo disruptivo es la bondad, y en un mundo donde lo que se espera es que todos estemos a la defensiva, que cada quien esté en contra del otro y que estemos polarizados, efectivamente mostrar bondad, mostrar compasión, mostrar empatía, pues es totalmente disruptivo. Y también es disruptivo de repente parar, Fer, y voltear a ver dónde estamos viviendo, ¿no? Dónde cohabitamos. Y yo, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, no conozco a nadie. O sea, ya nos hemos
interiorizado tanto en nuestra individualidad que yo no sé quién es mi vecino ni nada. O sea, quizá lo saludas y es como, hola, saludos, pero no sé de ti, no sé nada ni a qué te dedicas. Y entonces Mónica, que sí ha salido a la calle, Mónica está empezando a ser un ente muy participativo en el lugar donde vive, nos hablaba de un término que viene de ciudadanía, pero es cuidadanía. Y cuando habló de ese concepto, tú y yo, como que ¡pum!, explotó algo en nosotros que dijo, claro, es una acción ciudadana de cuidar tu entorno, al otro y a ti. Y esa ciudadanía evoluciona a un concepto que cuidadanía me hace mucho más sentido. Sí, y además te das cuenta que en el barrio en el que ella está, porque eso es lo que es, ¿no? Ese lugar es un barrio en todo sentido, por cómo está construido, por la historia que tiene, etcétera, versus un lugar en el que hoy tú y yo estamos viviendo que la mayoría de las personas que están aquí pues van y vienen, ¿no? No son personas que se quedan en este lugar. Yo que estoy en el chat de vecinos sé el porcentaje de personas que son dueñas y viven aquí y el porcentaje que son dueñas pero están en otros lados, incluso en otros países, ¿no? Entonces también me doy cuenta que lo que hoy llamamos modernidad, y lo pongo entre comillas, ha modificado la forma en la que nos relacionamos versus el lugar donde vive Mónica o donde está la jabonera, que es un lugar que tiene a personas que viven ahí desde hace años, ¿no? De generaciones y generaciones, y que eso genera otras conexiones y otros arraigos al lugar, a las personas, y que aún con todo y eso ella se sorprende porque no conocía a los de la calle de al lado, ¿no? Entonces creo que a mí este tema pues también me deja pensar en eso, en qué podemos hacer en el lugar en donde vivimos, con las condiciones con las cuales tengamos que lidiar. Y creo que eso al final del día lo que exige o demanda de nosotros, donde quiera que estemos, pues es esta participación, ¿no? No te puedes quejar o no puedes decir que algo no está avanzando, sí está avanzando, si no has participado, si no te involucras, si no conoces qué es lo que realmente ocurre. Y esta parte de cuidadanía me parece genial, porque no solamente es participar activamente en las decisiones y en la toma de decisiones de lo que ocurre en el lugar donde vives, sino también cuidar por el otro. Nos contaba un breve ejemplo donde pues se están llenando como las calles de plantas y están como de manera, no sé, punk, porque está prohibido, sembrando árboles, porque pues está prohibido en el sentido de que tienes que pedir un permiso y que la infraestructura pública, y pues la verdad lo que están haciendo es hackear eso, y en las noches así de ups, apareció un árbol, ¿no? Sí, como que un grupo de chicos sale, rompe el cemento en un círculo tal vez, justo ahí siembra una planta, y ese es un acto punk de recuperar un espacio desde el punto de vista natural, ¿no? Ajá. Entonces, pero lo que ella nos comentaba de eso es que, pues sí, con motivo de eso están llenando alrededor de plantas. Y pues de repente se roban una maceta, pero ya está como de, oye, se robaron tu maceta, pero ya te compramos otra, ¿no? Sí. Entonces comienza la cuidadanía a ejercerse simplemente con el ejemplo, ¿no? Por contagio. Así como por contagio te llenas de malas noticias o puede destruirse la identidad de un lugar, aquí en este lugar el arraigo está siendo cuidado por contagio. Y eso es interesante porque tú y yo venimos justo de analizar el impacto tecnológico que tienen las plataformas como Airbnb con este tema de gentrificación, y te das cuenta que por el otro lado está esta batalla intelectual de recuperar el espacio a través de la actividad ciudadana. Entonces, este equilibrio entre hasta dónde viene lo moderno, hasta dónde cuida las raíces, y creo que hay un punto medio por explorar con este concepto de cuidadanía. Y finalmente, Fer, todo esto ocurrió en estos días. Participé en un podcast que se llama Bistec, en donde Enrique G. de la G y Eduardo Navarrete. Suena como bistec, lo siento. Ah, sí, sí, es como carne asada. Es no sé si lo hicieron a propósito, pero así me sonó, lo siento. No lo había pensado. Para mí es como biz de business. Vente al bistec. ¿Qué onda? Nos echamos un bistec. Pero en realidad es interesante. Están tratando de explorar el futuro humano de la tecnología y la colisión con los negocios. Enrique muy desde el punto de vista de la filosofía. Él vive en Alemania actualmente. Y Eduardo Navarrete desde la aproximación de periodismo, metido al tema de tecnología y negocios. Entonces creo que es un episodio en el que participo, que es el episodio 1 y el episodio 0. Y creo que vale la pena explorarlo. Se llama Biz con Z, Biz Tech. Aunque Fer inevitablemente le viene el meme a su mente. Perdón.
Pueden verlo en biztech.ju.mp, esa es la página, o meterse a cualquier plataforma donde escuchen podcast y pongan Biztech. Iniciamos con Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Fer, quiero iniciar con una sorpresa que me topé en estos días. Hay un artista digital llamado Thomas Cole, que es originario de Amersfoort, de Países Bajos. Y es interesante lo que utilizó, y lo que hizo fue una recreación de la Ciudad de México, que antes era conocida como la Gran Tenochtitlan. Y lo que hizo es, con inteligencia artificial y explorando toda la información histórica, mapas que tenía sobre la Gran Tenochtitlan y algunas de las construcciones que aún prevalecen, lo metió todo eso en la computadora para darnos una perspectiva 3D de cómo lucía en ese momento la capital del Imperio Azteca, Fer, y las imágenes son absolutamente impresionantes. Me gusta y me disgusta. Me gusta mucho que se haya hecho esto, pero me da tristeza que sea un holandés quien lo haga, ¿no? No porque tenga nada en contra de los extranjeros, ni mucho menos, pero es como... Me pregunto por qué nos pasa esto constantemente y de verdad me lo cuestiono sobre cómo es que nuestra riqueza, nuestra belleza de la gran civilización de donde venimos, y también con sus bemoles, porque hay algunas cosas que hemos romantizado, ¿no? O sea, había mucha guerra también, pero más allá de eso, como que ¿por qué siempre hay un tercero que lo tiene que valorar y entonces mostrarnos de cómo era y como recordarnos lo rico que eso era, ¿no? Eso es lo que me disgusta, aunque me encanta que la tecnología se utilice para esas cosas. Creo que revivir esa metrópoli y revivir y recordar que estábamos en un lago, ¿no? Como todo eso me parece brutal, siempre me lo ha parecido. Y sobre todo me gustó mucho porque lo entrevistaron en varios medios y en todos él decía que él, como una persona en Europa, pues como que desde allá tienen esta impresión de que éramos una civilización pues retrógrada, ¿no? Como que unos bárbaros ahí en una isla. Y él decía, no, o sea... hay mucha maravilla, hay muchos avances incluso que nosotros teníamos y que del otro lado no se tenían y no se tenía conocimiento de ellos. Y él, esa como intención de demostrar que no éramos bárbaros y que además había mucha ciencia, mucha tecnología desarrollada desde otra perspectiva mucho más natural y mucho más amigable con el planeta. Y eso fue lo que lo lleva, entre otras cosas, ¿no? De curiosidad, etcétera, como a decir... Vamos a ver cómo se veía y cómo esto no era gente primitiva, sino que eran una civilización bastante avanzada que tenía esta convivencia y respeto o integración con la naturaleza, y así es como lucía. Y además de que luce espectacular y es un trabajo, y coincido contigo, o sea, de hecho casi todos los vestigios y las zonas arqueológicas que hoy han sido preservadas con dinero extranjero, ¿no? Sí. Y eso es, entiendo tu enojo, porque ni los locales, ni el gobierno local, ni nadie se dio cuenta de la riqueza que había y tuvo que venir los ojos de alguien más para decirnos, oigan, ustedes son valiosos. Y lo mismo que nos pasa a nosotros en México pasa en toda América Latina. O sea, es el mismo fenómeno. No sé si es como una... Yo creo que es o sea, sí tiene que ver la perspectiva del colonizador y del colonizado, ¿no? Todavía sufrimos, siento yo, estragos de eso. O sea, está arraigado en nuestro sistema, quizás. 100%. Y una de las cosas que me encantó de este trabajo
es que pone toda una imagen de una de las grandes ceremonias que los mexicas entendían respecto al tiempo. Ellos no tenían un calendario como el que tenemos nosotros. Ellos tenían un calendario finito, cíclico, de cada 52 años. Cada año duraba 260 días. Y cada 52 años, Fer, todo comenzaba de nuevo. Y para conmemorar este nuevo ciclo, hacían una gran ceremonia llamada el Fuego Nuevo, que es uno de los rituales más importantes de los mexicas. Imagínate, Fer, que cada 52 años dentro de su calendario, tú como habitante, como mexica, tenías que destruirlo todo. O sea, era como tirar todo. Sí, era un reset. Era un reset, tirar dioses, tirar pirámides, tirar todo lo que creías en ese momento, utensilios domésticos, imágenes, hogares, templos, para volverlos a reconstruir, porque era un fuego nuevo, un ciclo nuevo. Y eso me parece fantástico, porque creo que los humanos están ciclados infinitamente en el mismo lugar, ¿no? Y no se atreven a este reinicio. Muchas de las personas que ahora contemporáneos en mi edad están entrando a un momento de exploración donde ya están alcanzando sus finales de los 40, inicios de los 40 o inicios de los 50, están entrando en una crisis en donde todos los valores, ideas que conocían o expectativas no están comenzando a ser como realizadas. Y los está llevando a una preocupación de, oye, ¿me va a dar tiempo? Creo que hay que tener valor y eso me encanta, que este trabajo que hizo este diseñador de Holanda, Thomas Cole, nos vuelve a recordar estas cosas que en el presente valen mucho. Es como, ¿qué pasa si retomamos estos rituales? No significa quemar ciudades, sino quemar tus creencias tal vez para explorar nuevas. O sea, construir una base, porque ellos una vez que construían la base y tiraban todo, eran las rocas de la siguiente gran pirámide, ¿no? Y puedes ver cómo hay pirámides dentro de pirámides cuando se analiza arqueológicamente cómo es este lugar. Creo que Thomas Cole nos recuerda esa grandeza de esa forma de pensar. Y si tú quieres ver el trabajo de Thomas Cole, la página es tenochtitlan.thomascole.nl, que claramente pone el puntaje del sitio web de Holanda. Que es muy, ¿no?, chistoso, ¿no? Sí. O sea, que sea Tenochtitlan y luego ThomasCole.nl, ¿no? Es increíble, pero ahí está todo su trabajo. Yo lo puse en mi Instagram y también lo puse en Twitter. Puse algunas de las imágenes, pero en realidad todas y cada una dan como para poner la pantalla completa, hacer zoom y explorar, sobre todo a la gente que vive en la Ciudad de México o que cohabita, y son 25 millones de seres humanos todos los días, darte un vistazo de lo que fuimos y de lo que vale la pena rescatar. Este proyecto me encantó. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y en otras noticias más capitalistas, aquí siempre estamos analizando pues reportes y buscando información, y siempre, como les decimos, tomamos todo con muchas pinzas, ¿no? No creemos absolutamente o ciegamente en una cosa, pero siempre nos gusta estar explorando qué es lo que está pasando allá afuera. Y estas semanas me encontré con un reporte de Business of Fashion, que Business of Fashion es pues una compañía que se dedica específicamente al mundo de la moda, como su nombre lo dice, y hace reportes en colaboración con diferentes compañías. En esta ocasión hicieron uno que le llaman Brand Magic Index, en alianza con otra compañía que se llama Quilt.ai, que como su nombre lo dice, pues tiene inteligencia artificial. Y eso fue lo que me llamó la atención, como que dije, claro, ¿cómo va a jugar el rol de la inteligencia artificial en estos índices o en estos índices y análisis? Y lo que me gusta, y por lo cual les traigo a la mesa este reporte, es que el índice cuantifica y clasifica 50 marcas mundiales de lujo y moda, porque pues esto está enfocado en eso. Y lo que analiza es si verdaderamente los clientes piensan lo mismo de las marcas que las propias marcas. Es decir, tú como marca piensas, no, mi marca es esto y tiene un asset de valores y de cosas, y contrastan eso con a ver si los clientes realmente piensan eso de ti. Esto es como el que tú digas, ay, soy súper bueno, y preguntarle a la gente si realmente piensa que eres súper bueno, ¿no? Básicamente. Que es la base básicamente de branding, ¿no? Hoy en día. Ya no eres tú quien determina, tú como dueño de marca, lo que tu marca es. Lo determina la percepción, la opinión, la experiencia que tienen las personas que interactúan con esa marca.
Y en este listado nadie llegó al 100, es del 0 al 100, pero hay alguien que casi lo logra, que es la marca Miu Miu, que alcanzó un score de 95, de hecho fue la más alta, seguida por Giorgio Armani con 92 y empatada con Boss 92. Dior en la división de mujeres 90 y Chloe con 88 puntos, y de ahí para abajo que ya no los voy a mencionar. Pero lo interesante es que pues estas marcas alcanzaron estos altos puntajes porque hay una congruencia entre lo que la marca quiere ser, lo que la marca dice que es y lo que la gente está percibiendo que sí realmente es, ¿no? En este caso, ellos pues explican que la razón por la que Miu Miu está en estos primeros lugares es porque la entrada de Miuccia a Prada pues le inyectó como esta creatividad y como que nuevos valores a la marca que se han traducido muy bien en redes sociales, porque por supuesto esto tomó información sobre todo de lo que se dice en las redes sociales, etc. Además de que pues en términos de las ventas pues también han aumentado un 50% año tras año, y eso pues como que valida de si hay una congruencia en la narrativa de lo que la marca dice que es y lo que refleja y lo que la gente percibe. Me parece interesante, John, que ahora pues estemos usando toda esta nueva tecnología, no solamente para lo que ya hemos visto, ¿no? Que es para hacer cosas, para hacer imágenes, videos y todo eso, sino que ya se empiece a implementar pues en este análisis de datos que pues bueno, todavía tiene mucho que desarrollar, pero que al final del día creo que es interesante y ahí le veo una muy buena implicación a la inteligencia artificial. Evidentemente esto llevado al orden de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación, esto es un escándalo, ¿no? Es la primera vez que vemos a la IA participar, y de hecho un poco de la metodología como lo hacen es que analizaron 70,000 publicaciones de todo el mundo basados solamente en Instagram, TikTok, YouTube, Weibo entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2023. Y de ahí, algorítmicamente, midieron lo que ellos querían medir o buscar con este estudio, y evidentemente se basaron en un poco el pensamiento de los arquetipos desarrollado por Carl Jung, en donde ven estos contenidos, identifican cuál es la postura de la marca, cuál es la relación que tiene con los clientes que expresan que la marca es o está haciendo, etc. Y con eso pudieron encontrar esta alineación y esta calificación que asignaron. Evidentemente, Fer, como un ejercicio, pues la verdad que veníamos haciendo, no sé, nosotros en práctica hace 7 u 8 años, cuando hacíamos etnografías y donde justo hacíamos este experimento, pero todo era artesanal, es decir, recuperábamos todas estas conversaciones de marca que había realmente en plataformas o en redes sociales, y de ahí las analizábamos para encontrar algo. Aquí algo que vale la pena como rescatar del proyecto es que sí puedes sacar una parte de sentimiento o postura que está ocurriendo en plataforma, pero faltaría analizar el resto. O sea, por ejemplo, qué pasa realmente con el valor de marca que otras compañías han desarrollado, o qué está pasando en el mundo físico. Creo que la suma de ese hardware-software puede llevarnos a una lectura importante sobre cómo podemos medir y calificar a las marcas. Creo que este es un buen acercamiento a entender cómo la IA puede funcionar. Nos da una conclusión interesante. Sin embargo, que Miu Miu esté en el 95, de cara al mundo real, ¿no? Faltaría saber si eso lo puede defender en una acción física de marca. Por ejemplo, yo a nivel personal, yo no me siento nada relacionado con esta marca. Sin embargo, está en el top 1. A mí como usuario me hace voltear a verla, pero mi entendimiento hoy actual es neutro, no lo sé, ¿no? Y esa validación de lo físico con lo digital, que es una línea que no debería dividir, sino debería estar integrada. Este estudio nos da luz de lo que podrían ellos evolucionar para su siguiente ejercicio, pero por ahora me parece súper interesante. Sí, y ojo, o sea, yo sé perfecto porque me he dedicado a las métricas gran parte de mi vida, que todo lo que ofrecían, no sé, Social Bakers y todas estas grandes plataformas que ya usaban para el análisis, el sentiment analysis, ya usaban tecnología de, pues,
que no era propiamente inteligencia artificial, pero que sí te ayudaba a automatizar ese análisis, ¿no? Pero creo que esto le da un nuevo giro, un nuevo, no sé, un acelerador a este mundo de los datos, porque, ojo, algo que resalta el reporte y es cierto, a pesar de que ya estamos en un mundo digital y que una de las promesas de la digitalización de cara a las empresas era ya vas a tener más información del cliente, pues no, en realidad, o sea, yo me doy cuenta que sí, las marcas ya saben todo de ti, pero te siguen mandando solamente un mail el día de tu cumpleaños genérico que le mandan a toda su base de datos. Es que no saben los humanos interpretar qué datos son los relevantes, ¿no? Que eso es para mí lo interesante de esta métrica, que al menos están usando la inteligencia artificial en una métrica que es relevante para las personas en el sentido de conocer cuáles son las marcas mejor posicionadas y obviamente a las marcas pues a entender si están siendo congruentes con sus mensajes, ¿no? Pero sí, vaya que seguimos careciendo de poder entender las métricas y poder entender cómo se correlacionan, cómo se conectan. O sea, a pesar de que ya muchas empresas están digitalizadas y que llevan años en eso y que hacen campañas y que miden todo, siguen, siento yo, sin saber qué hacer con tanta métrica. O sea, es como, ya lo medí y ahora qué hago. Como todavía esta parte del sense making, de darle sentido a esa información, de que esa información se vuelva en parte de la toma de decisiones estratégica. Creo que ahí todavía hay mucho que explorar y espero que esto de la inteligencia artificial nos ayude todavía a interpretar de una mejor manera los datos, aunque hay algo que siempre ha ocurrido y de hecho la razón por la que yo siempre tuve trabajo en las empresas fue esa. O sea, mi rol en las empresas era darle sentido a esa información, porque por más big data y por más cosas que se tenían y por más softwares que te entregaban dashboards de información completa, faltaba alguien que interpretara esa información y le diera sentido, insisto, para la toma de decisiones estratégicas. Yo hasta la foto que tengo, y coincido contigo, la foto que tengo ahora de la IA aplicada a esto es que sí puede agarrar, procesar, almacenar y entender el Big Data. Y ok, eso funciona con la IA. Pero lo que a los humanos nos interesa es el small data, que ya lo hemos platicado también en este podcast decenas de veces. Y tiene que ver con estas hipótesis que sí quieres correr con los datos que tienes. El tema es que nadie nos entrenó para poder hacer esa síntesis de la big data. Entonces ahora estamos como un poco perdidos. Y a mí a nivel personal, Fer, a mí esto me da como si estuviéramos en un cuarto oscuro y de repente se encendiera una vela, te deja ver datos sobre esa industria. Que, ojo, es la segunda industria más contaminante del planeta, ¿no? De llegada. Entonces habría que ver cómo Miu Miu casa con los datos que recopila Fashion Revolution, que es otro movimiento interesante que está haciendo temas y dándonos datos sobre qué está pasando con la industria de la moda en temas de impacto ambiental, o ver los datos que tiene la Ellen MacArthur Foundation, que también viene trabajando sobre esos temas. Es decir, hoy creo que una de nuestras aristas importantes sería, si ellos no lo hacen, nosotros voltear a ver estos estudios que entregan y entonces crear una síntesis de la convergencia que está entregándote cada uno desde su punto de vista. Creo que ahí está. Y creo que en ese caso, Miu Miu no estaría en el top 1, ¿sabes? Creo que contrastado con los otros datos, podríamos crear un algoritmo que mida los index de todos los que están reportando cosas y entregue un promedio para poder entender cómo están en lo económico, en la marca, en lo ambiental, en la relación, etc. Y creo que esto es interesante y ahí es donde la IA nos puede entregar esos datos, pero nosotros con la creatividad humana y con hipótesis muy puntuales podemos sintetizarlos y entregar valor. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, llegamos a la segunda vez que vamos a utilizar este momento Jetson. Y recuerden que los momentos Jetson son estos momentos icónicos en donde algo que era muy de ciencia ficción, muy futurista, de repente nos alcanza. Fer, voy a hacer una referencia. La película Yo Robot. Uno de los momentos emocionales de la película es cuando Sooner y el robot pegan la mesa diciendo que él no asesinó al ser humano. Y el segundo momento es cuando Spooner, que es interpretado por Will Smith,
puede hablar post-mortem con una imagen virtualizada de un doctor asesinado que fue el creador de ese robot con nuestra inteligencia artificial. Y entonces, si la recuerdas la escena, aparece la imagen como holográfica y conversa con el detective, y el detective hace preguntas que evidentemente no puede contestar la imagen holográfica por IA, porque está con algunas reglas donde no puede revelar mucha información sin ser descubierto por la IA. Y entonces Spooner, va hablando continuamente con ese doctor hasta que encuentra una serie de pistas que lo van llevando a un escenario. Vean esta escena. Corre programa. Me alegra que estés aquí. Hola, doctor. Todo lo que sigue, hijo, es resultado de lo que ves aquí. ¿Y qué veo aquí? Lo lamento, mis respuestas son limitadas. Debes hacer las preguntas correctas. Hay un problema con las 3 leyes. Confío en tu juicio. ¿Por qué armó un robot que funciona sin ellas? Las 3 leyes llevarán a un solo resultado lógico. ¿Qué? ¿Qué resultado? Revolución. ¿La revolución de quién? Esa, detective, es la pregunta correcta. Programa terminado. Fer, esto ya lo habíamos hablado en el FBS del 2020 cuando mostramos esta compañía coreana que estaba jugando con realidad virtual y que había revivido a un niño que había fallecido, y entonces le daba la oportunidad a su mamá de poderse despedir momentáneamente de ese niño, y esa imagen fue tremendamente sentimental, fue emocional. Pues esa imagen de ese experimento, Fer, ahora ha llegado al mundo de la realidad con una compañía que se llama Re-Memory, que han desarrollado un programa o una plataforma de inteligencia artificial que te permite conversar con una persona que ya falleció, obteniendo evidentemente de todos los datos de vida, información, su voz, etcétera, y poderla recrear para mantener una conversación con esa persona. ¿Qué opinas de este momentum donde puedes post-mortem poder tener una última experiencia? O en este momento, igual en este instante es una última, pero imagínate que, lo voy a poner en el escenario, yo fallezco y que vía Re-Memory, esta plataforma, te dicen, oye, pues si extrañas tanto a John, puedes en tu teléfono móvil, ¿no?, llevarte a John. O sea, imagínate que son como las cenizas digitales, ¿no? Y la esencia de mis pensamientos, mis conversaciones, porque recuperaron todos los podcasts, con la forma en cómo escribía, la forma en cómo hablaba, y de repente puedes, así como hablas con Siri o con Alexa o con cualquiera de tus aplicaciones, hablar conmigo y conversar conmigo y responderte como si yo fuera real, porque pusieron toda mi información ideológica en ese lugar. Ese momentum de la industria, Fer, está ahora siendo explorado por esta plataforma llamada Re-Memory. Híjole, yo no me gustan los deadbots. O sea, desde que se puso la idea en otros proyectos que ya hemos hablado acá, de lo que pasó en China con la madre que vuelve a ver a su hija, o sea, cosas que pues obviamente causan estragos emocionales, y de lo que nos mostró Black Mirror y de, ¿no? Ya hemos como que estado rondando esta idea de los deadbots o de los bots que asemejan ser un ser querido que está fallecido. Yo, la verdad, creo que una de las cosas que le pone, pues no sé si sazón, pero sí le pone como trama a esta vida, pues es el hecho de saber que te vas a morir, ¿no? Que aunque muchas veces se nos olvida, bueno, de alguna manera u otra siempre la vida se encarga de recordártelo de alguna u otra forma, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando alguien fallece, pues obviamente es un gran momento para recordar de, claro, es que pues no somos eternos, ¿no? Sobre todo cuando alguien joven fallece, porque te das cuenta que pues no es que tengas que tener cierta edad para morir, cualquiera puede morir. Y yo te lo he dicho a ti, o sea, si yo tuviera posibilidad en este escenario de hacerlo y traerte ahí en mi teléfono, no lo haría, no lo tomaría. Porque creo que al final, como que desde mi perspectiva, es el ciclo capitalista cerrando con broche de oro, en donde, y hoy pasa, o sea, por ejemplo, a mí por eso el tema de enterrar no me encanta, porque digo,
ya ahora te van a cobrar una renta por estar ocupando ahí otra tierra que bien se podría ocupar para otra cosa, ¿no? De acuerdo. O sea, como todo lo que sea todavía capitalizarte y sobreexplotarte después de la muerte me parece como absurdo, o sea, como que ya basta, o sea, ya Too por fucking favor. much. Entonces, esto me parece igual, o sea, para mí esto es lo mismo, es como objetivizar si no, o sea, ya no se puede más, o sea, nos objetivizamos en un montón de circunstancias y esto siento que es todavía objetivizar mucho más, porque ya no eres un algo, ya no eres un quién, sino ya eres un algo, ¿no? O sea, ya no eres una persona, pero eres un recuerdo, eres un chatbot, eres un fantasma. no, y ni siquiera eso, porque para mí el fantasma sería tener en tu mente el recuerdo de eso que fue. Pero esto no te deja ser ni siquiera un fantasma, porque te están recordando desde otra perspectiva. No lo sé. O sea, y yo creo que los expertos en duelos y en muerte y las personas que se dedican a esto seguramente pensarán que esto puede ser parte de una terapia, no lo sé, ¿no? Pero para mí en lo personal siento que ya es too much, o sea, ya es como, porque obviamente este servicio no va a ser gratuito, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que a eso voy. Acaban, no sé qué tan fans sean de los Dallas Cowboys. A mí por mi infancia de Dallas Cowboys junto con Denver son los dos equipos de la NFL que me gustan, pero de Cowboys, uno de los dueños, que yo no soy nada fan, que se llama Jerry Jones, acaba de sacar una experiencia interactiva que se llama Conozca a Jerry Jones. ¿De qué va este tema? Jerry Jones ha venido desarrollando su propia IA. Entonces dentro del estadio puedes conversar con Jerry Jones, hacerle preguntas. Es decir, Jerry Jones, que todavía vive, todavía no ha fallecido, ya creó su doble digital y te cobra unos $, para poder hablar con él, hacerle preguntas. ¿Qué opina del equipo del 98? ¿Qué haría en esta jugada? ¿Qué opina de X jugador? Esa conversación que podrías tener hoy con el dueño de tu equipo favorito, ahora ya existe. Está en un servicio beta que solamente está disponible dentro de la experiencia interactiva que hay dentro del estadio. Y eso es como un primer salto. Hace 2 semanas, cuando estuvimos en este evento educativo, que por cierto, los que no han escuchado, vayan al episodio anterior y hablamos ampliamente de eso. Una de las ideas que yo te ponía en la mesa es una inspirada en lo que nos enseñó Los Simpson en un capítulo, cuando Lisa se pone estos lentes de realidad virtual y entonces revive un pedazo de la historia y en ese momento sugería que la educación iba a cambiar de pasar a letra muerta, diciendo un día X personaje cambió la historia, a tú vivirla como si fuera un videojuego al estar dentro de esa historia. Entonces yo te decía, Fer, una de las cosas que podrían evolucionar en el tema educativo, por ejemplo, sea que yo mañana, o inclusive profesional, yo mañana decida conversar con Juana de Arco, o pasado tener una app y pedirle permiso o sugerencias o ideas a Steve Jobs y estar en un servicio donde pueda tener coaching directo de ellos, ¿sabes? Y hacia allá creo que es donde va económicamente este movimiento de poder tener estas experiencias post-mortem con la IA, que es una réplica ideológica, no fisiológica, sino ideológica puntual realmente de la persona que ya no está. Y esa posibilidad, aquí dejo en la mesa, esto es parte de la búsqueda de la eternidad. Esto es parte de esta ambición humana de vivir para siempre, pero ahora a través de un elemento absolutamente sintético. Pues los primeros pasos están ahí y esta compañía está tratando, la compañía se llama Rememory y pueden encontrarla en la página web que es rememory.deepbrain.io. Y ahí pueden entrar a la página y ver todo lo que están desarrollando y cómo este proyecto que ya lleva varios años en desarrollo realmente está comenzando ya una fase en donde van a experimentar la comercialización de esto. Sí, claro, ahorita están en esta fase donde es como un memorial, como su nombre lo dice, no sé, experiencial. Pero por supuesto que, como tú bien mencionas, John, pues esto es como parte del acercamiento de las ideas del transhumanismo, ¿no? Que obviamente también debemos darnos cuenta que como todo este tipo de servicios, es como hoy el hecho de que te siembren, o más bien que tu cuerpo sea sembrado en un árbol, todo eso, pues obviamente tiene un costo
que no cualquier persona se puede permitir, ¿no? O sea, sí. Hay quien lo convierte en diamante, ¿no? Ajá, y es como, what? Sí. Pero a lo que voy es, siempre lo único que pasa con este tipo de tecnologías es que por lo regular son tecnologías que nunca terminan de democratizarse, ¿no? Como que siempre se quedan en una élite de personas. Y siento, por eso es que a mí no me termina de convencer estas alternativas, porque siento que todavía cuando estás muerto sigues en un estrato social, ¿no? O sea, como que es como mantenerte en un nivel social incluso después de muerto, porque ¿quién se va a permitir pagar este tipo de cosas? O sea, como que si eres pobre, pues entonces no tienes servicios de este tipo, ¿no? Y eso también como que digo, claro, se siguen agudizando y por supuesto, ya después hablaremos de eso, pero pues todas las ideas transhumanistas son así. Estoy de acuerdo, pero evidentemente, Fer, también esto toca las leyes, ¿no? Tu personalidad humana de repente traducida a una personalidad digital. Sí, es por ejemplo lo que está haciendo ahorita Madonna, que como estuvo enferma un rato y hasta la internaron y todo, como que le vino esto de, no, pues ya me voy a morir. Y ella ya dejó estipulado que no quiere que hagan nada con su imagen a nivel digital. O sea, ella se va a morir y se va a morir. Acabó. O sea, no quiere que la hagan como ahorita con Juan Gabriel, ¿no? Que pareció que lo van a revivir y que hicieron una canción con inteligencia artificial y también a él lo revivieron. Claro. O sea, lo mismo con Ava han hecho, Tupac Shakur, sí, etcétera. sí, o sea, como que sí, me queda claro que está pasando y que es un tema que está en discusión, pero también creo que es un tema que así como tú heredas cosas y dejas en un testamento, quiero que esto se lo quede fulanito, exacto, pues también tendrás que dejar estipulado qué quieres que hagan con tu imagen post-mortem. Exacto, es como un post-mortem yo digital que de alguna manera tendrá que ser regulado. Por ejemplo, en Chile, que están muy avanzados en América Latina respecto a los neuroderechos, es decir, la capacidad de nuestros datos neuronales, la no réplica, no comercialización de ellos o la protección de esos datos. Esto evidentemente abre también esa conversación de a dónde va esa industria, hacia dónde se podría regular. Imagínate que llega a un punto en donde, no sé, imagínate un asesino provoca un accidente o un asesinato masivo, no sé, las Torres Gemelas nuevamente en otro lugar, y esas 5 personas que fueron los actores intelectuales de eso, los recrean post-mortem para obtener más información de cómo fue, ¿no? O sea, también se puede aplicar no solamente desde un punto de vista capital, sino también desde un punto de vista de investigación para poder resolver los por qué están ocurriendo estas cosas. Y que creo que también ya estamos viendo estos avances, por ejemplo, con la última funcionalidad del iPhone, ¿no? Que está guardando tus recuerdos como en una manera, vamos a llamarlo así, como 3D, en donde ya no solo estás tomando una foto, sino como que ya puedes guardar ese recortito, ese momento en un video que no es solamente un video en 2D, sino que tiene una dimensionalidad para que posteriormente en tus dispositivos de realidad aumentada pues puedas estar inmerso en ese recuerdo otra vez. Creo, para mí eso es más el inicio y el acercamiento masivo a ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso abre la conversación a una capa que no sé si es la más alta, pero es hasta donde yo puedo ver, este dataísmo. Estamos entrando en un momento en donde todo es convertido en datos, inclusive la personalidad humana. Y eso nos está llevando a la puerta. Ray Kurzweil, que fue ingeniero, es ahora ex ingeniero de Google, afirmó que en esta década, en esta que estamos viviendo, la humanidad va a alcanzar la inmortalidad gracias a los datos con los cuales se puede replicar. Tú mismo ahorita, Fer, estás educando un cerebro digital, o sea, estás tratando de emular o hacer que trabaje tu cerebro como funcionarían datos. Y claro, pero no para que lo usen post-mortem. Lo sé, pero trata de verlo en la línea del tiempo. No, hacia sí, dónde me se va a queda claro. construir. Bueno, Kurzweil tiene sus propias ideas. Por supuesto que él es uno de los precursores del transhumanismo y hay muchas razones por las cuales le interesa eso. Por eso te digo, ya hablaremos como del pasado oscuro del transhumanismo y todos los temas eugenésicos que le rodean. Pero más allá de las predicciones de Kurzweil, yo no creo que alcancemos la inmortalidad, pero sí que creo que comenzamos a sembrar estas semillas de hoy un recuerdo, como que tú piensas, pues es una foto inofensiva que yo estoy guardando para volverla a revivir y revivir. Y claro que estamos, si eso ocurre, comenzando a alimentar a toda esta
Big Data sobre cuáles son los recuerdos que más guarda la humanidad, cuáles no, así como lo hicimos con Internet. Exacto. Y luego va a llegar una tecnología que va a aprovechar esos datos para hacer algo nuevo. O sea, solo estamos como construyendo datos y datos y datos que luego las grandes corporaciones toman y usan a su favor. Que a eso es a lo que voy. Al final del día te prometen esta falsa promesa, valga la redundancia, de esto es para que tú vivas tus mejores recuerdos una y otra vez, pero en realidad, o sea, es como tu teléfono, no terminas sacándole el máximo provecho a eso. O sea, quien termina sacando máximo provecho a eso no eres tú, son las grandes compañías. 100%, que básicamente lo hacen justo para eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tú que estás escuchando este podcast, abrimos la conversación. Recuerda que puedes dejarnos un mensaje dentro de tu app en Spotify o inclusive vos, Fer. Inclusive vos en Anchor, bueno, ya no se llama Anchor, sino podcasters de Spotify, pero bueno, nos pueden dejar un audio, nos pueden dejar un mensaje o en nuestro WhatsApp, que es 55 83 69 59 59. Ahí wow, te lo aprendiste dejar, de memoria. Ahí nos pueden dejar un audio. Me sé todos los números de memoria. ¿Quién crees que soy? Yo no le he dejado eso todavía a la inteligencia. No le dejo eso a mi teléfono móvil. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y llegamos a un segundo momento, que es el momento de la espada del futuro. Mira, hay una nota donde Ray Dalio, que si no lo conocen, Raymond Thomas Dalio es este multimillonario gestor de fondos y cobertura que está trabajando en la filantropía, pero tiene sus oscuros, claroscuros, pero claramente acaba de decir algo interesante que lo pongo en la mesa, Fer. Él piensa que todo lo que está ocurriendo con esta velocidad de la IA y que esta convergencia de trabajos que ya no van a ser humanos, sino van a ser procesables en términos de datos, va a reducir la semana laboral de un humano promedio a solo 3 días. Si bien hoy, Fer, tú y yo estamos ya y somos compañías donde trabajamos de lunes a jueves, para él el salto que sigue va a ser inclusive reducir laboralmente la capacidad laboral humana en solo 3 días. ¿Qué estás viendo tú de esto que está poniendo en la mesa Ray Dalio? Yo no creo que esto vaya a provocar una semana laboral de menos días. Mira, por ejemplo, ahorita con la pandemia, y sabemos que la pandemia pues fue un evento bastante crítico a nivel global. Y todo eso que pensaban las empresas que iba a pasar y todas las declaraciones que hicieron un montón de casas consultoras sobre no, esto va a mover el trabajo híbrido. Ya hoy nadie habla de trabajo híbrido. Las empresas no quisieron implementar el trabajo híbrido porque las empresas siguen creyendo que el estar tú sentado ahí frente a tus jefes pues verifica y cerciora que tú estás trabajando y no estás haciendo otra cosa, porque ya lo hemos hablado, hay una gran desconfianza y eso hace que muchas de estas cosas no funcionen. ¿Por qué? Porque no confío en que mis empleados pueden autoorganizarse, autogestionarse y ser honestos. Entonces tengo que verlos aquí. Yo como compañía no tuve la conciencia de desarrollar las plataformas o entender las plataformas que me ayudaban a comprobar que ciertamente estuvieran activos en eso, ¿no? O sea, hay un desinterés. E incluso las herramientas de monitoreo de trabajo que siempre han existido y en las agencias se usan un montón, pues tampoco son lo suficientemente eficientes en eso, ¿no? O sea, por mucho que estamos diciendo, no, por eso me refiero, la inteligencia artificial, por mucho que estamos diciendo, ya tenemos inteligencia artificial, en realidad sí, pero una vez más, no depende de la inteligencia artificial, depende de quienes administran la tecnología, que en este caso somos seres humanos. Sí. Entonces, el hacer este acercamiento, pues si nos vamos al pasado y analizamos por qué se hizo la semana de los 7 días y todo esto, bueno, pues ya vemos que viene desde el sistema agrario y luego la revolución industrial, etcétera. Entonces, no ha cambiado, y eso que hemos visto pasar Internet, que fue una gran tecnología, y seguimos trabajando, y hay gente que incluso, porque nosotros desde el privilegio decimos sí, 7 días a la semana, pero hay incluso gente que trabaja mucho más que eso, muchas más horas, incluso en ya condiciones inhumanas, ¿no?
Entonces, yo no veo que la inteligencia artificial va a promover o a conducir una semana laboral de 3 días. Por el contrario, yo sí veo que va a provocar una crisis de desempleo. O sea, así como vimos en este fenómeno de la gran renuncia, en donde pues mucha gente, de esa gente que ya había renunciado, ya regresó a trabajar porque pues no puedes vivir de tus ideales y comer amor o pasión. Entonces, esas personas que ya tuvieron que regresar, aunque estaba en contra de lo que realmente habían descubierto de su verdadera pasión, hubo quien sí lo logró, por supuesto, pero es un porcentaje mínimo contra el grupo de personas que tuvieron que volver a trabajar, ¿no? En iguales o peores condiciones de antes de la pandemia. Entonces, esto me hace darme cuenta que en realidad no creo que esto vaya a pasar. Yo creo que al contrario, se van a abrir 2 líneas. La primera va a ser que muchas empresas están con el pretexto de que van a poner inteligencia artificial, despidiendo un montón de empleados, aunque realmente ni siquiera las empresas mismas saben cómo es que van a hacer que la inteligencia artificial haga esos trabajos. O sea, porque en realidad es más un pretexto que realidad. Y sí, en el caso de como que el valor de compañía se hace más alto al saber que eres una compañía que está implementando IA, aunque no sepas cómo implementarla. Exacto. Y además te recorta los gastos teniendo esta excusa, ¿no? Es básicamente lo que estamos viendo en las compañías del día de hoy. Y los que sí están sustituyendo a talento por inteligencia artificial, yo me he enterado en muchos casos, sobre todo de agencias de publicidad o agencias creativas que dicen, ay, pues yo despedí a X cantidad de community managers porque ahora ya le pregunto todo a ChatGPT. Es un precio que tarde o temprano van a pagar. O sea, que eso es algo que las empresas no han entendido. Todo el dinero que tú te ahorras en este momento o dices ahorrarte, lo vas a pagar con creces en el futuro. O sea, tú piensas, ay, soy bien listo, soy un chingón porque despedí a 2 communities y en lugar de eso solo pago mi suscripción de $20 al mes en ChatGPT. Tarde o temprano lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque imagínate cuántas otras empresas van a caer en la misma trampa, van a hacer lo mismo y al rato todo va a ser igual. ¿Y qué crees? Vas a necesitar un humano que haga cosas diferentes. El riesgo de la estandarización algorítmica es un cuello de botella al que todo el mundo se va a topar, desde la generación de contenido hasta la generación de modelos de negocios. Porque el algoritmo tiende a estandarizar. Sí, y a repetir, es una cámara de eco gigante, a repetir lo que ya ha pasado. Por lo tanto, siempre la creatividad humana va a ser el que rompa ese estandarización. Sí, y entonces ahí es donde vamos a regresar a sí tenía razón, los humanos son importantes para esto, ¿no? Lo vemos hoy con el tema de la huelga de escritores y de actores y muy posiblemente de videojuegos que está ocurriendo, ¿no? Las compañías no se dan cuenta que sí puedes clonar la voz de alguien, que sí puedes poner con realidad aumentada X cosa y agregar X cosa a las escenas. Sí se puede, pero el talento humano no lo puedes reemplazar tan fácilmente como crees. Entonces, cuando este fenómeno ocurra, por el contrario, la gente va a tener que trabajar más porque va a tener menos empleo, entonces va a tener que trabajar más horas para en esa cantidad de tiempo poder sustituir el sueldo que a lo mejor adquiría en un trabajo de tiempo completo. Entonces, creo que siempre que se hacen estos, audazmente estas predicciones, pues obviamente son personas que viven otras realidades y que están en otra cúspide o en otra, digamos que capa de esta realidad, donde esto no es la mayoría de la población, esto no es lo que se va a enfrentar él porque pues es un consultor y ya le pagan y él si quiere trabajar 5 horas pues ya no pasa nada, pero en una persona normal, promedio, de cualquier país, no solamente de México, de cualquier país, hoy vemos el mismo fenómeno en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, vemos el mismo fenómeno, donde por ejemplo Canadá está llamando a trabajos manuales, ¿no? Alemania igual, es decir, siempre al final del día las cosas que hacemos mejor los seres humanos, tiene que haber seres humanos, ¿no? Entonces, pero mientras nos damos cuenta de eso y atravesamos la curva en la que todos nos queremos subir al tren de la inteligencia artificial y que muchas empresas lo van a hacer y que muchas empresas lo están haciendo y todo esto, yo no veo
al menos en esa vía, en ese camino, que la gente trabaje menos. Yo creo que por el contrario, va a tener que trabajar más. Hoy lo vemos, por ejemplo, y tú me lo contaste, John, con la inflación que estamos viviendo, con el incremento de todo, de las gasolinas y por lo tanto de todos los insumos, la gente no está trabajando menos, la gente está trabajando más. Qué bueno que lo pones en la mesa, en particular en este último viaje a Colombia, y que por cierto voy a regresar en unas horas nuevamente a Colombia. Cada vez que voy trato de platicar con el mayor número de personas que están fuera de mi industria. Y en estos momentos de taxi, donde te estás transportando de un lugar a otro, he platicado con la gente de cómo se está sintiendo económicamente con la llegada del nuevo gobierno. Y lo que sucedió es que casi, y eso lo pongo como entre comillas, casi la gasolina se fue al doble. Imagínate para un taxista que depende de ese insumo llamado gasolina para poder hacer lo que él hace todos los días. Y la manera en cómo lo está resolviendo es que si se fue a doble el costo de la gasolina, ahora él está trabajando el doble para tratar de igualar lo que estaba ganando antes de esa inflación de la gasolina, lo cual, Fer, tiene que ver con tu hipótesis. Yo pongo en la mesa solo dos cosas, Fer. No sé si Ray Dalio está ok con esa idea. A mí me parece interesante explorarla y veo dos cosas ocurriendo. Primera, evidentemente, ante la desaceleración económica que vamos a tener, y desaceleración no es algo que nos van a preguntar, es no podemos producir a la velocidad que tenemos con los recursos que hay en el planeta Tierra. Ante esa desaceleración, lo que vamos a tener ahora que aprender son habilidades que eran del siglo antepasado, que eran reparar, reutilizar, todo lo que ya hemos platicado de esta economía circular. De tal manera que el pensamiento industrial de producción no puede llevar el ritmo que lleva el día de hoy. O sea, por ese pequeño ángulo de esa primera opción, sí pienso que ya no vamos a tener que estar yendo 7 días o los 5 días laborales, y que va a reducirse y probablemente sea 3. O sea, sean 2 días industriales y 1 de administración, por esa desaceleración sí o sí que vamos a tener por insumos. Y la segunda, es evidente que ante la aceleración de la violencia climática, que no es como que el planeta se haya vuelto violento con nosotros, sino nosotros estamos llevando esa reacción natural del mundo hacia nosotros, no vamos a poder estar viviendo el estilo de vida que vivimos hoy. Por ejemplo, la hipótesis de trabajar en las noches, o sea, estar despiertos en las noches porque en las mañanas van a ser demasiado calientes como para estar despierto y trabajar en el mundo exterior. Esa es una hipótesis que te puede ayudar a sumar a esta reducción de días laborales. Claro, pero de lo que tú estás hablando son de cosas que son totalmente ajenas por la inteligencia artificial. Pero se suma con la inteligencia artificial, porque entonces la IA sí puede hacer trabajos en donde antes eran de oficina y Excel, y eso te quita un día de la oficina de un ser humano, es como ya lo hace la IA, pero donde sí vale la pena el ser humano en su capacidad creativa es donde nos vamos a ocupar. O sea, yo sí veo una probabilidad donde inclusive los gobiernos pongan por ley no trabajar más de 4 días, porque 1, la economía no lo da, y 2, es muy probable con el desarrollo de la IA y con todo lo que la IA va a hacer, que haya, imagínate un impuesto donde en lugar de cobrarles el 15 o el 20% a todas las compañías que ejecutan un negocio de IA, ahora le estén cobrando un 50% de todo lo que tienen que pagar tributariamente a sus países, porque de ese 50% sacan una especie de sueldo global para todos, que es algo que hemos venido platicando, que ha fracasado en algunos lugares, pero que es la única vía o alternativa viable que vemos, en donde, ¿sabes qué? Como ya no trabajas los 5 días a la semana, esos 2 días que no trabajas, el gobierno te hace llegar lo que tú, como si estuvieras trabajando en una simulación vía este pago que viene de esos impuestos. O sea, yo sí veo un cambio, un orden entre las compañías tecnológicas que decidieron comerse al mundo y que ahora están pagando con impuestos para seguir vivos, y a gobiernos que facilitan esa intervención para poder lograr una reducción. Hoy ya estamos en 4, Fer. O sea, nuevamente, no todas las compañías, pero nosotros somos el ejemplo administrativo de una compañía que brincó de 5 días a 4, y el siguiente salto de 4 a 3 lo veo tremendamente lógico por esas 2 características. 1, la economía, y 2, el medio ambiente. Y la IA está metido justamente en ese entretejer en esas 2 fuerzas.
No, ciertamente yo lo veo muy complicado. O sea, esto que estás diciendo es una gran idea. Es una gran idea que los gobiernos dijeran, mira, a ti como usas inteligencia artificial te voy a cobrar más impuesto y ese impuesto lo voy a traducir en un bien público en el cual va a haber un ingreso universal para las personas. Esto sería genial, me parece una genial idea. Pero yo no veo hoy estructuralmente a los gobiernos preocupándose por eso. O sea, hoy los gobiernos están en otra conversación 3 décadas atrás o más sobre estos temas. Entonces, me parece una gran idea, pero no veo hoy cómo se podría ejecutar y como tú dices, sobre todo porque los ejercicios que se han hecho del ingreso básico universal no han sido del todo el resultado que se esperaba, ¿no? Si el humano termina siendo complaciente en lugar de activarse, termina utilizando esos recursos para cosas que no debía. O sea, hasta hoy todos los ejercicios tiran para allá, ¿no? Ya veremos, o sea, por eso se llama esa sección la espada del futuro, ¿no? Claro, sí, Estamos por tratando supuesto. de especular con la información que hay. Obvio, no hay aquí un estudio a conciencia que diseñe esos futuros, pero sí como un mero trabajo de creatividad o diseño especulativo para tratar de entender un escenario por el cual podría moverse esta idea que pone en la mesa. Sí, al final del día yo creo que él está parado en otra arista. Para empezar es multimillonario y creo que eso ya te genera una burbuja en tu cerebro de pensar de otra manera. O sea, piensas que el mundo es así y lo mides a partir de esa percepción. Y 2, él está alejado de lo que tú estás diciendo. Él está diciendo que la IA va a ser, y no contempla por supuesto el tema del medio ambiente, no contempla el tema de la inflación y de lo que está pasando y el tema de la economía. O sea, él contempla nada más de la IA va a ayudar a que las personas y las empresas, es decir, las empresas contraten menos personas y esas personas pues hagan otras cosas. ¿Qué cosas? No dice, ¿no? Porque tampoco lo resuelve. O sea, sí, es como ¿qué va a hacer esa gente con su tiempo libre? Supuestamente tiempo libre. Yo estoy segura que si te dicen solo ven 3 días a la oficina, no te van a pagar los otros 2 días o no te los van a pagar. Se meten a otro empleo de 3 Por días supuesto. para trabajar 6. Por eso te digo, o sea, la gente no va a trabajar 3 días, va a trabajar más. A eso me refiero. Entonces, pero pues ya vemos cómo pasa. Lo que sí creo de todo lo que él dijo sobre el futuro definido por inteligencia artificial, que me parece, o sea, una aseveración peligrosa, porque no podemos dejarle a una tecnología cosas que nosotros no hemos resuelto. O sea, me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, de todo lo que él menciona, lo que sí creo es que las empresas sí van a tomar esto como un buen pretexto de deshacerse de plantillas completas de, pues es todo porque es inteligencia artificial, en lugar de buscar, yo no estoy en contra de que usen inteligencia artificial, pero en buscar el reskilling o upskilling de, a ver, John, tú tenías esta chamba y la verdad es que la mitad de esa chamba ya la va a hacer una IA, pero ¿qué crees? La nueva mitad de tu tiempo, en lugar de despedirte, te vamos a capacitar para que ahora hagas X cosa o aprendas a hacer X tal y te vamos a mover a un departamento. Ajá. Y si el humano dice no, pues bye, ¿no? Exacto. Pero sí, la compañía se hace responsable de ese ser humano. Exacto. Eso estoy de acuerdo. Pues ya está. Vamos a la última sección del podcast, Fer. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, iniciamos este podcast siendo tremendamente positivos sobre el impacto que tiene la creatividad humana. Pero en paralelo siguen sucediendo cosas y datos que no podemos olvidar y que son un recordatorio constante de a dónde nos estamos dirigiendo. Y tú pusiste en tu LinkedIn, fuiste la primera en publicarlo, este trabajo sobre los límites planetarios, donde ya rebasamos 6 límites planetarios. Y eso son muy malas noticias para la humanidad en general. Sí, efectivamente, esto es algo que usualmente lo presento en las clases. No tengo ninguna conversación como abierta para invitarlos a verla donde hable al respecto. O voy a buscar porque creo que sí hubo una, pero bueno. Este es un reporte que se hace con la finalidad de entender que tenemos 9 límites planetarios y que pues ya cada año vamos avanzando y tristemente este año, como bien lo mencionas John, ya rebasamos 6 de 9. Esto quiere decir que hay un punto crítico, es decir, cuando se rebasan cada uno de estos límites,
Es como no hay marcha atrás en el sentido del estrago y el daño que eso provoca. Y no, al contrario, que mucha gente piensa de que cuando se alcancen nos vamos a morir todos. No es tan así, pero sí lo que evidencia es que el daño es crítico, que ya no vamos a poder resarcirlo. Vamos a tener que aprender a vivir de otra manera, ya con ese índice rebasado, ya con esas situaciones críticas rebasadas. Y para mí esto es como, pues yo lo ponía en mi LinkedIn, es bueno, vaya, si pudimos hacer algo con el tema de la capa de ozono, que era en su momento nuestra máxima preocupación. Yo me acuerdo que cuando crecí eso estaba en todos lados. Sí. Bueno, si se pudo hacer algo y se restauró ese problema de alguna manera u otra, por eso yo sigo creyendo que sí podemos hacer algo al respecto de estos límites. O sea, creo que, y lo puse, o sea, cada cosa ayuda, cada cosa aporta, y me queda claro que cada vez hay más proyectos porque los hemos estado conociendo estos últimos meses, sobre todo cuando viajamos, y pues siempre ver desde afuera te da otra perspectiva. En México lo que ha pasado, o sea, hay muchos proyectos en todo el mundo, y estoy hablando más de Latinoamérica porque pues, aquí habitamos, que están intentando no específicamente retroceder alguno de estos límites, pero sí que ayudar a que las cosas sean mucho más regenerativas y no tan extractivistas pues como lo han sido siempre, ¿no? Y creo que lo que estos proyectos necesitan pues es visibilidad y que nosotros también nos sumemos a las causas que estén en nuestras colonias, en nuestras ciudades. O sea, creo que cada cosa puede ayudar y contar para poder pues retroceder o un poco frenar estos límites que estamos rebasando de una manera quizás cada vez más acelerada. Lo que sí queda claro, Fer, y eso es algo que científicamente ya es una realidad, ya dejamos el momento holoceno, que es esta estabilidad de la temperatura y el medio ambiente del planeta, que inició desde el final de la edad de hielo, hace más o menos 10,000 años, hasta el día de hoy, y que ahora esto es antropoceno, es decir, el impacto e influencia que ha tenido la actividad humana dentro o la ruptura de ese equilibrio de temperatura y medio ambiente. Es decir, como tú mencionas, Fer, somos los responsables de este desequilibrio, por lo tanto, podemos con la tecnología, conocimiento y todas las herramientas que tenemos poder revertirlo. El tema es el tiempo. Y una de las cosas que hablaba contigo es de ya no hay tiempo. O sea, científicamente hablando, ya no estamos lidiando con frenarlo, ahora estamos lidiando con las consecuencias. Y esa es una realidad científica que es durísima para la humanidad. Es decir, ya no vamos a regresar a un punto donde todo estaba en equilibrio. Ahora vamos a lidiar con la sobrevivencia de la ruptura de ese equilibrio. Y eso es un punto de partida distinto a como estábamos hace 10 años, por ejemplo. Sí, porque esto se mide o fue determinado desde el 2009 por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y bueno, para nada más profundizar rápidamente un poco más, los 6 límites que ya hemos superado es el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la cantidad de productos químicos sintéticos, entre ellos los plásticos, la escasez de agua dulce y el equilibrio del ciclo de nitrógeno, que evidentemente el ciclo de nitrógeno juega un papel muy importante en cómo funciona todo nuestro ecosistema. Lo que digamos que queda o que todavía no sobrepasamos está la acidificación de los océanos, que estamos en camino, la concentración de partículas finas en la atmósfera, que también está en camino, y solo los niveles de la capa de ozono se encuentran en una buena situación. De ahí en fuera esto se maneja como un poco un semáforo, ¿no? Colores rojo, amarillo, verde, y bueno, el único que está en verde, por decirlo de alguna manera, es el nivel de la capa de ozono. Todo lo demás está en amarillo y bueno, el resto pues ya es crítico, ¿no? Ya es en color rojo. Entonces, en 2019 solo se habían sobrepasado los límites del cambio climático, de la extinción de especies y del ciclo de nitrógeno, es decir, 3. Y bueno, del 2019 para acá ya llegamos a 6 límites. Entonces, estamos avanzando en una muy mala dirección, eso es un hecho. Y pues lo triste de esto es que nada indica que algunos de estos límites vayan a no rebasarse. Sí. Entonces,
el tema, y por eso es que el centro se llama, el centro de Estocolmo lleva este nombre, el centro de resiliencia, pues es que habla de que entre más nos acercamos a rebasar el resto de indicadores, pues perdemos resiliencia, por lo tanto ponemos en peligro la estabilidad de todo el sistema. Y muchos dicen, pues es que la Tierra va a seguir, sí, la Tierra va a seguir. El tema es cómo nosotros como vida y el resto de vida que hay, porque estamos afectando no solamente la vida humana, sino toda la biodiversidad, va a seguir vivo, ¿no? Ese es el problema. Y ¿sabes cómo siento? Como cuando alguien es alcohólico y dice, déjenme tomar, me voy a morir tomando. Pues sí, güey, lo más fácil sería que te murieras y ya, pero vas a atravesar un proceso degenerativo antes de morir, ¿no? Y doloroso, ¿no? Doloroso. Y la humanidad es este borracho que sigue tomando. Sí, exacto. Hay un dato importante en términos de ciencia, Fer. Si todos los sistemas se equilibran, o sea, imagínate que este indicador que está midiendo Estocolmo, de repente comenzamos de nuevo a estándares verdes en lugar de rojos. El planeta con los sistemas equilibrados alcanza para 10,000 millones de personas en simultáneo. El problema es que, 1, no está cambiando sistemáticamente nada, y número 2, esa cantidad de 10,000 millones de personas es muy probable que las estemos rebasando para 2050. O sea, ojo, es como mucha gente en un sistema no correcto destruyendo esto. Y no hay una manera, o sea, a pesar de que hay hipótesis, a pesar de que hay conocimiento, modelos circulares, yo no veo absolutamente nada en términos sistémicos para frenarlo. De tal manera, Fer, que tú, que estás escuchando este podcast, debes de saber de cierto que no va a cambiar por arte de magia. Esto requiere décadas de transformación para poder llegar a los límites adecuados. Décadas que estamos perdiendo y que hemos perdido desde que los 70s nos advirtieron que esto iba a ocurrir. Y que no vamos a voltear a ver hasta que ocurra. O sea, la humanidad es de no planifique nada, ya estoy en el incendio y grita por agua, ¿no? Ese es el punto donde tú debes hoy como humano comenzar a diseñar una resiliencia de tu vida futura. ¿Cómo te vas a mover? ¿Cuáles son los estándares de vida que van a ocurrir en el planeta? Porque los vamos a rebasar. Y sobre todo con este tema rebasado de tantos humanos habitando en esta crisis que vamos a rebasar. Evidentemente no te marcan un escenario donde te lo decimos que va a estar lindo, es un escenario que vamos a lidiar con las consecuencias. Y solamente a través de la creatividad, la innovación, el cambio sistémico y pensar los negocios desde otro punto de vista nos pueden ayudar a tomar decisiones en esta línea de tiempo. Pero como bien te lo dije, no las vamos a tomar hasta que ya tengamos encima el problema. Y eso es algo con lo cual vamos a tener que lidiar en esta transición, Fer, en este momentum de transición que vamos a vivir dentro de esta década y la década y media que viene. Es Y como acaban de escuchar en el podcast, estamos grabándolo justamente en un momento histórico para México, un 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Para los que no están en México, para nosotros esta es una fecha icónica y dolorosa. Han ocurrido de manera casi circunstancial, otros catalogan de mágica. Es una fecha donde ha temblado constantemente en México y ha temblado durísimo. Y hoy, como parte de la cultura de prevención, cada día, en lugar de ponernos a dar un minuto de silencio, culturalmente hacemos una recreación ante un escenario de un próximo temblor, lo cual también me llena el corazón de emoción. Porque hemos estado en cada uno de esos terremotos, Fer. Hemos vivido esa crisis humana que implica, pero también vivimos como los humanos, una vez que se presenta algo, crean esa cultura de resiliencia, ¿no? Y justo ahora que estamos hablando de este tema tan importante, me da un poquito de esperanza que cuando ocurra, cuando esté devastado algo, generaremos para las civilizaciones futuras una serie de escenarios y herramientas y artefactos y comportamientos que nos ayuden a seguir reclamando nuestro lugar en este planeta como especie y seguir en el futuro con humanos que puedan seguir gozando lo que gozamos hoy. Al final del día, lo que los propios investigadores del estudio dicen es que pues esto es como medir la presión arterial, que no es que, como yo les decía al inicio, no es que te va a dar un infarto inmediatamente que se rebasen los límites, pero obviamente todos los indicadores pues alertan a que
la probabilidad de que te dé un infarto es mayor, ¿no? Entonces creo que pues este trabajo que se hace es justo eso, para concientizar, más que para alertar, es para que nos pongamos en acción, sobre todo, insisto, quienes tienen compañías, y no para porque las personas individuales no puedan hacer algo, pero creo que quien tiene una compañía pues tiene un rol con la sociedad, con todo el sistema en el que está inmersa. Y pues todo esto lo podemos traducir a ciertas estrategias, desde cómo usamos nuestros insumos, cómo los desechamos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la idea es también para sumarlo a nuestra evaluación de riesgos. O sea, es decir, hoy las compañías que están pensando, en el 2025 vamos a lanzar este superproducto de no sé qué, bueno, pues como parte de tu evaluación de riesgos deberías de pensar que probablemente para 2025 ya se rebasaron todos estos límites y que el mundo no va a ser como hoy lo conocemos. Entonces quizás tu producto y tu super estrategia exitosa que estás pensando para ese momento no va a funcionar, ¿no? Porque pues sí, va a haber prioridades más importantes. Entonces creo que también está el tema de evaluación de riesgos, pero también aquí es donde entran por eso los ODS o los objetivos de desarrollo, ¿no? Que es, pues sí, o sea, al final todo esto, los ODS de alguna manera ha sido como parte de, sé que los ODS son más amplios porque abordan la pobreza, abordan otros temas, pero al final todos los temas que abordan pues también están enfocados en este tema, ¿no? Del resarcir un poco del daño que estamos haciendo y sobre todo entender que la naturaleza no es solo un recurso más, la naturaleza es mucho más que un recurso, ¿no? La naturaleza somos parte de ella y al lastimarla y al hacerle daño, pues al final del día nos estamos lastimando a nosotros mismos porque estamos no asegurando nuestra existencia porque estamos acabando con los recursos. Yo solo quiero invitarte. Si tú eres parte de una compañía o dueño de una compañía, ya deja de hacer acciones solo por marketing y relaciones públicas. Esto tiene que ver directamente con el diseño financiero y de negocio de tu compañía. Si tú no estás entendiendo esta data importante y tomando decisiones de cómo funciona tu compañía hoy, no va a haber una sola campaña de marketing que te vaya a salvar o que te excluya de este problema. El tiempo está encima, ya no hay tiempo. Ahorita solo es empezar a atestiguar las consecuencias de cuándo vas a comenzar a actuar. Cuando se te acabe el tiempo o cuando te atrevas con este valor de darte cuenta y hacer algo, de hacer algo. Y eso es algo que al final estas lecturas de estos datos nos dan. Yo sí sigo creyendo en la creatividad humana, Fer. Yo sigo creyendo que lo podemos cambiar. El tema es que en este ejercicio no dependemos del 1% que se le ocurra la idea. Dependemos del 100% que esa idea la tome y la lleve a su día a día. Y eso es un reto que como humanidad tendremos que resolver. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast, Fer. Un episodio cargado de información. Recuerden que luego nos preguntan, es que las ligas de lo que hablaron siempre están en nuestra blackci.rocks. Ahí van a poder encontrar todos los episodios sin entrar a ninguna plataforma, sin registrarse ni nada, y están todos los episodios disponibles en nuestra propia plataforma para quien diga, es que no, en YouTube hay anuncios y yo no tengo Spotify o no tengo Apple, lo que sea. Bueno, también están ahí, los pueden escuchar directamente en nuestro sitio, y en nuestro sitio encuentran todas las ligas y todos los links de los documentos que citamos en cada episodio. Entonces ahí hay una fuente inmensa de información que está disponible para ustedes, por si algo de lo que decimos acá se les pierde o no se acuerdan, pues ahí está ese repositorio, por llamarlo de alguna forma, y siempre lo estamos actualizando. También recordarles que tenemos nuestro curso gratuito de cómo ser creativo, que muchos de ellos ya lo están terminando, entonces hay gente que se está quedando con ganas de más, y por esa razón abrimos un taller que vamos a dar de manera presencial, que este taller son técnicas para procesos creativos, es decir, técnicas para identificación de problemas, técnicas para ideación de soluciones, técnicas, o sea, todas las técnicas para llevar a cabo un proceso creativo de inicio a fin. Y bueno, la información también está en nuestro sitio, blackschool.rocks.
para quienes estén interesados e interesadas. Y quienes hayan tomado el curso gratuito tienen una sorpresa, un regalo para que puedan tomar el taller, que obviamente el taller pues sí es de paga porque implica otros gastos que lo online pues te ayuda, pero en este sentido pues sí son 8 horas, es un taller intensivo como los que solemos dar todo el tiempo, es un Insanity enfocado en creatividad. Pero van a poder encontrar toda la información en nuestro sitio web y será un placer verles por ahí. Nos acercamos, Fer, peligrosamente a la edición 250 de Creative Talks Podcast. Y sí, vamos a celebrarlo en Ciudad de México y Querétaro y puntos suspensivos, porque si se pone una nueva ciudad que quiera celebrar con nosotros, estamos trabajando para que eso ocurra. Ya les daremos más información de cuándo y dónde va a ocurrir esto. Y también, Fer, nos acercamos día a día hacia el FBS, que es un evento que hacemos cada 4 años y que esta vez van a ocurrir cosas locura dentro de este evento. Muchas cosas que están por venir, muchas cosas que están pasando, pero no se pierdan nada, síganos en nuestras redes, en este podcast, porque el podcast también va a sufrir una gran transformación. De verdad, lo que se viene es muy emocionante para nosotros y esperamos que lo sea también para ustedes. Van a venir muchas cosas que nos hemos quedado o nos habíamos quedado con ganas de hacer, explorar más sobre ciencia ficción, explorar más. Para quien ha escuchado este podcast pues durante mucho más tiempo sabrá que hacíamos ejercicios de diseño especulativo a través del audio y bueno, eso va a regresar en otros formatos que ya les estaremos contando, así que de verdad manténganse atentos porque esto va a evolucionar hacia algo súper nuevo para nosotros y porque además ya era hora, después de 250 episodios, pues evidentemente no podemos seguir haciendo más de lo mismo y este fue nuestro momento para poder evolucionar. Es como los ciclos de los 52 que platicábamos justo que ocurría en Tenochtitlan. Llegó la hora de romper la Fer, tirar la pirámide que hemos creado para poder desde las rocas poder cimentar la siguiente edición, el siguiente pensamiento que hay de hacer este podcast. Y yo te lo voy a decir de manera arrogante, queremos ser, al menos en mi postura personal, el mejor podcast de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuros que hay en habla hispana. Y para hacerlo hay que quemar la pirámide. Así que seguramente haremos un ritual de quema, Fer, te lo propongo, el rescatar esto, poner el fuego nuevo y crear a partir del 251 la siguiente generación que ya le estaremos platicando en las siguientes ediciones. Pues ya está. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó. Cada 4 años, la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros. FBS 2024.